Listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy en un nuevo Facebook Live. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo entender el autismo, el trastorno del espectro autista y cómo dar acompañamiento y bienestar familiar. Como ya sabemos, esta conversación la tenemos dada a partir de nuestra ventanilla de salud móvil en Cleveland. Nuestra compañera Patty Esparza hoy no pudo acompañarnos, pero está en representación la ventanilla de todas maneras. Y nos acompaña el día de hoy Iván López Ortiz. Él es licenciado en psicología, maestro en investigación en psicología aplicada a la educación y candidato a doctor en ciencia del comportamiento por la Universidad Veracruzana. Es terapeuta conductual internacional, certificado por la Organización Internacional de Análisis de la Conducta y se ha desempeñado profesionalmente como terapeuta conductual y como docente de psicología a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente participa como profesional de la salud en el proyecto de Acción para superar las brechas de atención en salud mental, vinculación comunitaria entre promotores de ventanillas de salud y unidades móviles y profesionales de la salud en la UNAM, a cargo de la doctora Silvia Morales Chaira. Muchas gracias por estar aquí, Iván, bienvenido. Muchas gracias por platicarnos de este tema que es muy importante para todas nosotras y todos nosotros. Y pues sin más, te doy uso de la voz para que puedas platicar con nosotros y ya después vemos si tenemos un espacio para hacer preguntas. Muy Entonces bien. las invito a que pongan preguntas ahí en Facebook. Gracias. Perfecto. Pues bien, antes de comenzar, pues, quiero igual extender el agradecimiento a Ventanillas de Salud y bueno, también a la doctora Silvia por este proyecto justamente entre la vinculación entre Ventanillas de Salud, unidades móviles y bueno, los profesionales de la salud de la UNAM. Y bueno, pues vamos a tener hoy esta charla, esperemos que si nos dé tiempo, voy a tratar de apegarme a él, para bueno, platicar sobre este tema, ¿no? Justamente ya el título es Entender el autismo y acompañamiento y bienestar familiar. Y bien, vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, pues me gustaría plantearles, ¿no? El objetivo de esta pequeña charla que voy a compartir con ustedes, pues será brindarles información sobre el autismo, o en particular el trastorno del espectro autista, justo para la construcción de sociedades inclusivas, recordando que justamente esto se hace también en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que bueno, fue este pasado 2 de abril, entonces creo que son muy buenas fechas para, bueno, son no solo esto, sino todo el año, para, bueno, tratar de hablar y conocer más sobre el autismo. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña charla? Pues bueno, algunos puntos importantes será primero ver qué es, ¿no? Vamos primero a tratar de comprender, que todo el mundo se familiarice con este concepto, con el TEA, el trastorno del espectro autista, ver cómo se manifiesta de manera distinta en cada persona. Este es importante también detenernos un momento en este aspecto. Y de ahí vamos a platicar sobre las implicaciones que tiene este diagnóstico, tanto en la vida cotidiana de las personas con el diagnóstico, pero también sobre la dinámica familiar de, pues bueno, los cuidadores particularmente. Y por último, la importancia del autocuidado de los propios cuidadores de personas con TEA. Incluso voy a tratar de proporcionar unas estrategias prácticas que tengan, bueno, justamente esta finalidad de promover el autocuidado. Entonces, bien, espero que me dé tiempo de abordar como quisiera todo esto. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? De, como comentaba, de qué es el TEA, para tratar de que todos eh, estemos familiarizados, comprendamos qué queremos decir cuando hablamos de autismo, ¿no? Porque justamente hay un montón de otros términos relacionados que a veces, bueno, puede llevar a mucha confusión. Entonces, en ese sentido, lo que quisiera justamente eh, señalar mucho a lo largo de toda esta charla, que cuando me refiera a autismo, voy a referirme a la categoría diagnóstica de trastorno del espectro autista. Esto es relevante porque este uso de este término en el marco justamente de la categoría diagnóstica guarda cierta relevancia en la medida en que tiene utilidades muy particulares. En este caso, esta categoría diagnóstica se utiliza normalmente con fines clínicos cuando una persona, un individuo,
satisface ciertos criterios, deben de cumplirse ciertos requisitos para que se pueda diagnosticar el espectro autista. Particularmente, ¿qué criterios, ¿no? ¿Qué requisitos debe de presentar una persona, un individuo que puede tener autismo? Pues bueno, justamente por una parte está lo que conocemos como desafíos o formas distintas de comunicarse e interactuar socialmente con las personas, esto en diferentes contextos, en múltiples contextos, y por otra parte, cuando una persona, un individuo muestra patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas o muy focalizadas y repetitivas. No, esas normalmente han sido lo que incluso ya en redes sociales se comparte mucho, ¿no? Se importa sobre cuáles son las características que deben de estar presentes, pero hay otros requisitos, ¿no? Otros criterios. Por otra parte, estas dos características particulares de los desafíos o diferencias en la comunicación e interacción social y los comportamientos, intereses repetitivos o restringidos se presentan en el periodo de desarrollo temprano. Esto hace que justamente esta categoría esté dentro, vamos a decirlo así, dentro de lo que se conoce como trastornos del neurodesarrollo, justamente porque se presentan en esos momentos tempranos. Aquí puede haber cierta confusión, porque no quiere decir que solo se presenten en infantes, sino que su manifestación ocurre desde de estos primeros periodos. Pero bien puede haber adultos con el diagnóstico, y el diagnóstico se puede hacer también en adultos. Y el día de hoy también voy a subrayar mucho este último requisito y criterio que también a veces no se toma en consideración, pero bueno, eh, estas características definitorias del TEA son clínicamente relevantes cuando estas características provocan algún deterioro, alguna afectación clínicamente significativa en distintas áreas importantes del funcionamiento actual de la persona. Este último criterio, no, insisto, va a ser muy importante porque la relevancia clínica tiene que ver con cómo está afectando particularmente la calidad de vida de estas personas, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, aunque son en este caso cuatro requisitos, cuatro criterios, la pregunta que nos lleva sería esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el TEA en cada persona? ¿Será igual? ¿Será idéntico? Estas dificultades en la interacción social o en los patrones e intereses repetitivos. Pues bueno, espero que acá la imagen ya nos vaya guiando por la respuesta, ¿no? Podría variar dependiendo de muchas otras características. Entonces vamos a comprender eso, justamente algo que ha sido mucho subrayado en la categoría trastorno del espectro autista, justamente es la palabra espectro. Esta cuestión del espectro tiene que ver que hay una variación, una diversidad de manifestaciones en las que pueden tener lugar estas características de las que hablábamos. Recordemos que hablábamos que se debe de estar presentes algunas dificultades o desafíos a la hora de comunicar e interactuar con otras personas. Sin embargo, esa característica puede manifestarse en tres áreas que deben de también cumplirse, ¿no? Debe de haber algunas diferencias, algunos desafíos en la reciprocidad socioemocional, algunas también diferencias en las conductas comunicativas no verbales y también algunas diferencias en las relaciones interpersonales. Son tres cosas distintas, pero también al interior de cada una de estas características, la manifestación concreta que puede mostrar un individuo, pues también es diversa, ¿no? Es muy variable. Por ejemplo, en la reciprocidad socioemocional, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Podría verse estas diferencias como una aproximación social atípica, diferente, una conversación de ida y vuelta también diferente, intercambios restringidos, ¿no? De los intereses, las emociones o el afecto puede no mostrarse tanto, dificultades para iniciar o responder a interacciones sociales. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones puede ser un caso de estas diferencias, ¿no? En la reciprocidad socioemocional. A su vez, también en las conductas comunicativas no verbales, también hay una variedad de manifestaciones.
Por ejemplo, comunicación verbal y no verbal poco integrada, ¿no? Está, digamos, no hay una correspondencia entre lo que se está diciendo y los gestos que estamos utilizando, los esos gestos corporales, con faciales, etcétera, dificultades en la comprensión, de hecho, del uso de gestos por otras personas, o podría incluso variar, ¿no? Vamos a ver un extremo, ¿no? De la ausencia total de expresiones y gestos en la comunicación con otras personas. En el caso de las relaciones interpersonales, también hay una variedad de posibles manifestaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? La de ausencia en interés, particularmente en otras personas, en los pares, dificultad para ser amigos, podría ser una manifestación, dificultades para compartir el juego imaginativo o dificultades para adaptar el comportamiento a diversos contextos, por ejemplo, ¿no? Es comportarse de la misma manera independientemente de si uno está con familiares, con amigos, con desconocidos, sería un ejemplo. Bien, estas tres características deben de estar presentes, aunque su manifestación, como vemos, es distinta. Aquí también hay otra cuestión, el cuestión de los patrones repetitivos e intereses restringidos. También aquí puede manifestarse al menos en dos de estas cuatro características. Esto es importante señalar que no todas las personas necesariamente manifiestan las cuatro características aquí mencionadas, sino que con dos de estas se cumpliría, ¿no? Los criterios diagnósticos. Por ejemplo, puede verse como movimiento o uso de objetos o lenguaje estereotipado o repetitivo, como insistencia en la uniformidad, rutinas inflexibles o comportamiento ritualizado, intereses restringidos y fijos, o hiper o hiporreactividad o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Y lo mismo que en las anteriores, cada una de estas características a su vez puede tener una manifestación distinta en cada persona, no necesariamente la misma. Por ejemplo, acá voy a ir un poco más rápido, ¿no? Ya para que vean simplemente esta diversidad. Por ejemplo, en la primera aspecto podría haber movimientos estereotipados. Puede haber ecolalia, ¿no? Que es repetición de sonidos o frases. En la cuestión de la insistencia en la rutina, en las rutinas o comportamiento ritualizado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Malestar ante pequeños cambios, variaciones en la rutina, patrones de pensamiento rígidos, rituales en la forma de saludar a las personas. eh, Siempre, ¿no? Esta insistencia en tomar la misma ruta, da un camino, ¿no? De casa a la escuela o rituales, perdón, o también insistencia en mismos alimentos, cosas por el estilo. Intereses restringidos y fijos también hay diferentes variaciones. Normalmente pensamos, ¿no? En eh, tener un tema de conversación en torno a un tema es repetitivo. Y por último está hiper o hiporreactividad, pues bueno, también acá sí puede ser llamativo en el sentido que puede verse como, por ejemplo, aparente insensibilidad al dolor, por ejemplo, o, por ejemplo, parece que no hay como cierta diferencia, ¿no? Entre la sensación de frío o calor, o por el contrario, ¿no? Una reacción muy abrupta ante estimulación, como puede ser luces, sonidos o la propia textura incluso de la ropa o algunos objetos. Esto ya vamos viendo cómo se puede ir manifestando de un montón de formas distintas, ¿no? En cada persona. Y eso solo para las dos características principales que decíamos que definen al TEA. Sin embargo, también el diagnóstico formal implica que especifiquemos otras diferencias en otras características que pueden diferir, ¿no? Entre persona a persona. Por ejemplo, puede haber o no dificultades intelectuales concomitantes, puede haber o no dificultades en el lenguaje, puede estar presente alguna otra condición, ya sea genética, médica o algún factor ambiental conocido. También puede haber, además, digamos, de, el diagnóstico de TEA, puede estar asociado con alguna otra condición también del neurodesarrollo, otra condición mental, ansiedad, por ejemplo, depresión, o algunos desafíos del comportamiento. Normalmente aquí los muy conocidos son conductas autolesivas, problemas del sueño,
irritabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, otra vez aquí se va aumentando esta diversidad de cómo se puede manifestar el TEA en un individuo y in- nuevamente, ¿no? Agregando a eso todas estas variaciones que ya mencioné, también estas diferencias pueden depender de otros factores. Por ejemplo, el mismo nivel de desarrollo no se va a ver igual, ¿no? A alguien más pequeño que a alguien más adulto. El sexo es otra de las factores que parece que inciden, ¿no? En cómo se manifiesta diferencialmente. Y por lo tanto, bueno, aquí ya espero que haga sentido estas imágenes, ¿no? En la que es probablemente muy, muy diversa la manifestación que puede tener, a pesar de que sea la misma categoría, ¿no? A pesar de que estas, por ejemplo, en este caso, las imágenes, todos los individuos puedan tener el diagnóstico de TEA, las manifestaciones son totalmente distintas, hay un perfil distinto para cada individuo. Entonces, insisto que ese es el énfasis que se pone en la palabra espectro cuando se habla del espectro autista y espero que sea pues claro, ¿no? Para todos las personas que nos escuchan. Ahora bien, voy a continuar con la cuestión de qué implicaciones tiene esto, ¿no? Justamente si una persona tiene este diagnóstico, cómo puede afectar esto, cómo puede incidir en su día a día y posteriormente veremos cómo incluso también a nivel familiar. Eh, Recuerdo aquí esta cuestión de por qué era importante para mí recordar este criterio de que estas características no son en sí mismas, a veces no nos dicen si hay afectación o no hay afectación. Por ejemplo, que un individuo muestre ecolalia o repetición de sonidos, que tenga ciertos movimientos estereotipados, por ejemplo, movimiento de la cabeza, movimiento del cuerpo, movimiento de las manos. No, en sí mismos no nos dicen si hay afectación o no. Justamente lo que tenemos que ver es si estas características tan variables como pueden ser, como acabamos de ver, pueden estar teniendo algún impacto en diferentes áreas del funcionamiento actual de la persona, ¿no? Este criterio es relevante en este contexto porque eso nos indica justamente en qué grado puede verse afectado estas áreas importantes. Y sobre todo aquí, quiero llamar la atención que qué es eso de afectar diferentes áreas del funcionamiento, pues particularmente hablamos de una afectación en la calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, podemos pensar en diferentes dimensiones que constituyen justamente esta calidad de vida, como es el bienestar social, el bienestar emocional, bienestar material, el desarrollo y actividad y el bienestar físico, ¿no? Estas dimensiones todas ellas constituyen justamente la calidad de vida y, por ejemplo, tiene que ver, ¿no? Con el acceso a relaciones interpersonales y poder participar en la comunidad, sentir satisfacción, autoestima y felicidad, tener acceso a alimentación, vivienda, y aquí importantísimo, ¿no? Poder desarrollar independencia, ser independiente en diferentes ámbitos, el propio ocio, la educación y bueno, sobre todo otro aspecto que tiene que ver con el bienestar físico, la salud, ¿no? Entonces, en ese contexto de en qué grado estas características eh, que acabamos de ver pueden estar afectando alguno de estos niveles, es que también el diagnóstico formal nos habla de especificar los necesidades de apoyo. A esto, bueno, se divide, ¿no? Por niveles, vamos a decirlo así, de entre menos apoyo a mayor apoyo, que puede ser necesario para acceder justamente a estas diferentes dimensiones de la calidad de vida. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se divide, ¿no? Entre las características de las características de los desafíos o diferencias en comunicación e interacción social, por una parte, ¿no? Pueden necesitar ciertos apoyos, ciertas ayudas, ciertas adecuaciones, pero también, ¿no? La cuestión de los patrones e intereses repetitivos también puede tener sus diferentes necesidades de apoyo. Entonces, aquí es importante ver cómo habla de que ofreciendo cierto apoyo podríamos ayudar a acceder justamente a una mejor calidad de vida. Y esto justamente es lo que
quisiera en este momento ya irme deteniendo, ¿no? Respecto a qué podemos hacer justamente como sociedad para promover la inclusión de todas las personas, pues bueno, justamente ver en qué grado podemos proporcionar apoyos, ayudas que mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no? Es justamente esa decisión es la que debemos de pensar, ¿no? Estoy promoviendo el acceso a la calidad de vida para mejorar la calidad de vida o qué está en mis manos para poder hacerlo. En ese sentido, justamente pensemos que estos apoyos que se pueden proporcionar, pues recaen en diferentes sectores de la población y aquí ahorita vamos a ir viendo esto, particularmente el principal sector que vamos a decirlo así, asume esas eh, modos de proporcionar estos apoyos, pues bueno, recae en la familia principalmente, ¿no? Aunque hay otros sectores, por ejemplo, las instituciones a nivel escolar también, afortunadamente ha habido muchos avances en términos de, por ejemplo, la inclusión educativa, pero, por ejemplo, la sociedad civil también puede hacer muchas aportaciones en este sentido. Y bueno, sin dudarlo, el Estado, ¿no? Haciendo políticas y legislación que promueva también el acceso a derechos relacionados con la calidad de vida. Y bueno, también por otra parte, los profesionales, ¿no? Que se dedican particularmente a esto. Ahora bien, en este sentido traté de poner aquí en esta, como en la base, por un lado, en este lado a la izquierda, a la familia, porque es digamos, quien inicialmente toma en sus manos, ¿no? Esta responsabilidad y sobre quien comparte más tiempo con las personas que pueden tener este diagnóstico. Y bien, en ese sentido, también veríamos que no solo puede haber unas implicaciones para la propia persona que ha tenido este diagnóstico, sino sobre la familia misma. Y aquí me gustaría abrir un poco el espacio, aunque yo sé que no podemos conversar así, digamos, hablando, pero si hay aquí familias escuchándonos, viéndonos en estos momentos, me gustaría, ¿no? Que apoyaran comentando, porque aquí sería mucho mejor, ¿no? Más valioso para todos conocer sus experiencias directas sobre qué implicaciones podrían estar ustedes identificando que ha tenido, ¿no? Si es que son familias que viven con un miembro diagnosticado, cómo se ha visto, cómo ha cambiado en general, ¿no? La dinámica en la familia, que ha sido distinto, qué retos, qué desafíos han presentado. Y pues bien, me gustaría, ¿no? Si hay personas aquí escuchándonos que nos ayuden ahí haciéndonos comentarios por Facebook. Aquí yo voy a mostrar algunos que han sido reportados en la investigación y vamos a ver, ¿no? Por una parte, casi relacionado, ¿no? Con las propias características que definen el diagnóstico, pues hay ciertas necesidades de hacer cambios en rutinas o actividades al interior de la familia. Por ejemplo, preparar alimentos especiales, ¿no? Decíamos que una característica podría ser digamos, restricción en el rango de alimentos que son consumidos por las personas con autismo. Entonces aquí a veces la familia también cambia, ¿no? Sus prácticas de la variedad de alimentos, las actividades de ocio. Aquí recuerdo mucho justo una familia con la que trabajaba que me decía que ya no podían escuchar música alta, ¿no? En casa porque, bueno, su hijo tenía hipersensibilidad y bueno, le molestaba el ruido, por ejemplo. Y también el tiempo compartido en familia. A veces no se puede compartir el mismo tiempo o al menos no todos porque hay ciertas necesidades de cuidado que son asumidas por uno de los miembros que impiden, ¿no? Que haya esta interacción típica o incluso, vamos a ver ahorita que tiene que ver con las otras áreas, cómo se empieza a ver afectada también esta relación con otros miembros de la familia. Esto, por ejemplo, está relacionado con eso del cambio en las actividades sociales. Se ha reportado mucho que incluso las propias familias reportan que hay un aislamiento, incluso, vamos a decirlo así, eh, tomado por parte de la propia familia, ¿no? De decidir ya no salir tanto a visitar amigos, visitar a otras familias,
salir a lugares públicos por justamente, a veces por lo difícil que les resulta, ¿no? Eh, apoyar a el miembro con el diagnóstico en estos otros ámbitos y luego, sobre todo, por cierta sentirse juzgados, ¿no? También hay muchas eh, reportes de familias que cuentan esto, ¿no? Es que siento que si salgo me van a juzgar por ser un mal padre, ¿no? Incluso se dice mucho esto, ¿no? Que, bueno, es que el seguro el niño está haciendo eso porque no lo educaron bien. Entonces, las familias empiezan también a aislarse en sí mismas. Hay hay un factor también importante que tiene que ver con cambios en las funciones o roles de los miembros. Acá dos en particular son los que están reportados, que normalmente dentro de una familia uno de los miembros es quien toma este función o papel de cuidar a la persona con el diagnóstico. Normalmente se ha reportado también que suelen ser las mamás quienes toman este papel, pero también hay una gran cantidad de reportes en la que alguno de los hermanos se les asigna, ¿no? Esta función de cuidado, pues bueno, trayendo todas las implicaciones también para esas personas que toman en sus manos la responsabilidad, digamos, única de brindar los cuidados. Por otra parte, evidentemente, esto también viene acompañado de cambios financieros. Normalmente, por una parte, los gastos en sí mismos que implica el acceso a servicios, ya en sí mismos son grandes, pero por otra parte, también se ha reportado mucho que en familias que suele el cuidador que asume el cuidado, el miembro más bien, que asume las funciones de cuidado, suele abandonar el trabajo para dedicar ese tiempo al cuidado y bueno también trae estas implicaciones financieras. Y por último, también ha sido muy reportado en la investigación que bien hay también riesgos para ser susceptible de tener otras condiciones de salud, tanto física como psicológica, para o todos los miembros, de hecho, de la familia, ¿no? Además de la persona con el diagnóstico, por ejemplo, fatiga, ansiedad, depresión y estrés. Entonces, claro, aquí vemos, ¿no? Cómo lo que cambia no solo afecta, por decirlo así, al individuo con el diagnóstico, sino a toda la familia en sí. Entonces, en este momento quiero como detenerme un poquito para, pues, hacerles saber, ¿no? Que es evidente que ser cuidador puede ser realmente desafiante. Aquí me gusta mucho esta frase que se dice, ¿no? Se necesita una comunidad entera para crear un niño. Entonces imagínense, ¿no? Lo retador y desafiante que se vuelve asumir una sola persona este papel, esta función, que bueno, evidentemente es desafiante y aquí me gustaría eso, ¿no? Que las personas, y aquí hay familias que nos están escuchando, pues lo sepan y, bueno, reconocerles, ¿no? Esta tarea tan retadora que puede ser. En este sentido, es importante para mí, ¿no? Comunicar esto de la importancia del autocuidado para ustedes mismos, ¿no? Para ustedes mismos como cuidadores y veríamos por qué es importante que ustedes también procuren cuidado a ustedes mismos. Pues bien, en general no hay un montón de beneficios, pero aquí quiero como resaltar estos tres. Por una parte, el brindarse autocuidado, pues puede funcionar como un factor protector contra estos riesgos de condiciones de salud física y psicológica que mencionábamos que pueden afectar a las familias. Eh, por otra parte, también, ¿no? Esta cuestión de este solo autocuidado puede fortalecer los lazos familiares y sociales y ayudar, ¿no? A construir, pues, redes de apoyo. Y por último, incluso, ¿no? A veces, que es lo que puede importarle muchas veces a muchos de los cuidadores, es que esto les brinda incluso muchas mayor herramientas para poder proporcionar los cuidados que ya están brindando. Entonces, en ese contexto, es importante a que para mí, ¿no? Dotar al menos en esta charla, en estos pocos minutos que nos quedan, pues algunas tips, algunas estrategias de autocuidado para personas que son cuidadores.
Aquí les pongo esta imagen de esta, es una metáfora que normalmente utilizamos, ¿no? De por qué sería importante primero atendernos, ¿no? A nosotros mismos, a brindarnos cuidado antes de poder cuidar a otra persona. Y bueno, en este caso, está la metáfora de la mascarilla en el avión, ¿no? Justamente si nosotros queremos poder ayudar a quien esté junto de nosotros, primero nosotros debemos de usar la mascarilla para una vez que estemos asegurados nosotros, poder brindar este apoyo. Entonces es un poco la idea que quisiera enfatizar con estas estrategias que voy a brindar. Entonces vamos a ver primero, lo primero que quisiera hacer o la primera estrategia, herramienta que ustedes como cuidadores podrían llevar a cabo, tiene que ver con el hecho de validar sus experiencias, sobre todo esas experiencias que están vinculados con emociones o sentimientos difíciles a veces de aceptar que se están teniendo. Y aquí es esto, ¿no? Lo primero que quisiera hacer es que ustedes pudieran reconocer si es que están teniendo estas emociones o sentimientos difíciles, sean frustración, insuficiencia o tristeza, por el hecho de estar enfrentando, o bueno, más bien, de estar brindando estos cuidados. Y en este caso, algo que podría servir, que podrían hacer como buen ejercicio, es llevar una lista, como una tablita como esta que muestro ahorita en pantalla, en las que ustedes vayan anotando, ¿no? Primero las actividades de autocuidado que ustedes realicen, de cuidado más bien, perdón, de cuidado que hacen hacia eh, otra persona y ver si les generan emociones o sentimientos difíciles. Aquí, por ejemplo, yo puse este caso, ¿no? De una actividad de cuidado que puedo estar haciendo es preparar los alimentos todos los días, ¿no? Y qué emoción, sentimiento difícil me puede producir. Frustración, ¿no? Y primero es eso, reconocerlo, ¿no? A veces, ahorita con el segundo punto que les voy a poner aquí, a veces hay eh, ciertas formas o estrategias que utilizamos para no aceptar, ¿no? Que experimentamos estas emociones o sentimientos. Y justamente es el segundo paso, ¿no? Una vez que ustedes si hacen este ejercicio de listar las actividades de cuidado y reconocer estas emociones o sentimientos difíciles, también el segundo paso sería evitarse, juzgarse a ustedes mismos o lo que sienten o intentar negarlo. Aquí esta es la intención, es invitarlos a que se permitan experimentarlo, ¿no? ¿Cómo se siente eso, ¿no? Aunque sea algo que podamos ver como difícil, permitirse un momento, experimentar qué se siente esa frustración, ¿no? Cómo se siente esa tristeza. Entonces, acá justamente el evitar juzgarse pueden ser estos casos, ¿no? Como, bueno, es que si me siento así, entonces soy débil, o un buen padre no debería sentirse así. Otra forma, ¿no? A veces como intentamos negar esto diciéndonos a nosotros mismos, ¿no? De yo debo poder con todo, o por amor uno debe de sacrificarse. Entonces aquí, digamos, estas estrategias como para de juzgarse o eh, y cambiar o negar lo que sentimos, pues bueno, justamente hacen todo lo contrario de ayudarnos a validar eso que estamos sintiendo. Entonces, en este caso, lo que también invito que puedan empezar a practicar es, además de reconocer esto que estamos sintiendo, adoptar una perspectiva cariñosa y reconfortante hacia, pues, ustedes mismos. Por ejemplo, eh, validándonos completamente, ¿no? Es comprensible que sienta frustración, pues pensar todos los días en lo que debo preparar para comer es abrumador, ¿no? O sea, reconocer que eso es normal, ¿no? Probablemente la mayor parte de personas que enfrentemos una situación parecida nos sentiríamos así. Entonces, aquí es importante, ¿no? Esta cuestión de trátate como tú tratarías a un ser querido que está experimentando estas emociones y sentimientos difíciles. Y aquí también me gustaría hacer este ejercicio de si hay personas que nos están viendo en este momento, que expresen, ¿no? ¿Cómo le expresarían de forma cariñosa y reconfortante a un cuidador esto, ¿no? De cómo le dirían que es normal que se sienta como se está sintiendo. Entonces, bueno, este es un primer paso, un ejercicio que espero que poniéndolo en práctica les ayude en alguna medida, pero bueno, aquí no es todo, ¿no? Vamos a ver
parte que tiene que ver con el dedicarte tiempo a ti mismo, ¿no? El autocuidado también implica, por otra parte, asegurarte que tú estás involucrado en actividades que son significativas para ti y que no todo tu tiempo está dirigido únicamente a cuidar a otros. Entonces, aquí también el ejercicio relativamente eh, eh, espero que sea relativamente sencillo, implica algunos pasos, ¿no? Por una parte, les invito igual a los cuidadores que nos estén escuchando a hacer un registro de las actividades, de sus actividades en su rutina diaria, y estas sean de cuidado o no, es primero notar, ¿no? A ver cómo es mi día, mi rutina diaria, qué voy haciendo, en qué actividades me estoy involucrando. Este es un ejercicio incluso de autoobservación bien importante, de ver a qué le estoy dedicando mi tiempo en mi día a día. Y acá sería importante el segundo paso, es también tomarte un tiempo para ti y realizar una lista de todas aquellas actividades que tú consideres que son importantes para ti, que son significativas para ti, que de alguna manera te harían sentir bienestar. Y aquí, por ejemplo, yo solo puse aquí unos ejemplos que espero sirvan. Por ejemplo, puedo tener en el aspecto del ocio y la diversión, podría decir, "Ah, bueno, creo que una actividad que es importante para mí sería leer, ver una película, el cuidado de la salud, por ejemplo, preparar y comer mi comida favorita, o jugar carreritas, tener juegos de mesa con mi familia, o simplemente el hecho de platicar con amistades podría ser una actividad importante. Pero aquí viene el asunto, ¿no? Ya tengo mi lista de mi rutina diaria, ya tengo una lista de actividades que serían significativas para mí. ¿Cómo podría programar estas actividades en mi rutina? Pues vamos a ver, aquí hay varias posibilidades. Por una parte, la más, digamos, el plan A sería, si hay espacios en mi rutina con tiempo libre, pues ahí podría aprovechar, ¿no? Que sería como la opción como más fácil si es que hubiera espacios ya libres. Si no los hay, vamos por el plan B. Bueno, puedo dejar de hacer una actividad de esa rutina y aquí sí es importante para mí enfatizar que a veces tenemos rutinas con actividades que creemos que son necesarias, ¿no? Aquí me ha pasado mucho con las familias que trabajo, con, 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 con miembros con autismo, que dicen, no es que tengo que ir a natación, luego tengo que ir a fútbol, luego tengo que ir a karate, ¿no? Y se llenan de un montón de actividades que piensan, ¿no? Que son como en beneficio de la persona a la que están cuidando, pero luego dicen, bueno, pero es que él no quiere ir, ni le gusta, sufrimos mucho estando allá. Entonces, replantarse cuál era el objetivo inicial de esa actividad. Ah, pues hacer actividad física. Se puede lograr de otras maneras, por ejemplo, jugar a las carreritas implica hacer actividad física. Entonces podemos pensarnos, ¿no? Porque, ¿cuál era la finalidad inicial de esa actividad que ahora está en nuestra rutina tan presente? Y ver, ¿no? Se pueden hacer, se puede dejar, se puede cambiar que está vinculado con esta otra, el paso C, ¿no? Si no puedo dejar de hacer una actividad, la puedo modificar. También a veces nos metemos en actividades que suelen ser muy difíciles para nosotros. Y entonces acá un tip podría ser, vamos a modificarla en vez de hacer esta rutina con todos estos pasos. ¿Qué tal si primero la hago en pasitos y solo le dedico un día el paso uno, otro día el paso dos, y así de tal forma que pueda ser más fácil, pueda liberarme tiempo y por lo tanto tener tiempo? Ahora bien, si de todas formas ninguna de estas opciones nos deja con un espacio libre, la opción D probablemente sea la que más nos pueda ayudar en este momento, que tiene que ver con esta otra estrategia, que es el solicitar ayuda a tus seres cercanos, algo que también se ha reportado y que se ha encontrado mucho con las familias justamente en estos contextos, es que tienen cierta dificultad, ¿no? Para solicitar ayuda, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, quisiera que me apoyen con esto. Y a veces se puede volver difícil decirlo así directamente, ¿no? De, oye, quiero que me ayudes con esto. Y en este caso les traigo una estrategia que también yo he utilizado con diferentes familias en las que a veces es eh,
Puede ser retador al principio solicitar la ayuda tan abierta y explícitamente que le llamo así, ¿no? La hoja de las peticiones. En este caso, aquí me gustaría que no solo los cuidadores en sí, sino incluso si hay acá personas viéndonos, escuchándonos, que sean familiares y que no hayan asumido este rol de cuidador, pudieran incluso plantearlo, ¿no? Decir, ay, creo que mi mamá, mi papá, mi hermano lo veo que está teniendo ciertos retos, ¿no? Con estas actividades o funciones de cuidado, le voy a proponer esta actividad a ver si puedo ayudar en algo, ¿no? De que también se autocuide él mismo. Entonces, básicamente esta hojita es relativamente simple, no es una hojita que recomendamos pegar en un lugar donde toda la familia la pueda observar. La pueda ver, no sé, en el refrigerador, que es lo típico, en la puerta de la entrada. Y como verán, básicamente es llenar una actividad, la actividad que de cuidado en la que necesito ayuda, luego especificar qué tipo de ayuda necesito, luego propuestas alternativas, aquí van a ver que estas propuestas alternativas las va a llenar otro miembro de la familia o de seres cercanos, y un voluntario. Aquí justamente aquí es por, digamos, voluntad. Otro miembro dirá, bueno, creo que esta petición que me están haciendo, yo la puedo asumir. Entonces voy a poner este ejemplo eh, de en medio. Aquí hay varios ejemplos. Aquí también espero que, dado que queda grabado, puedan todos observarlo otra vez o tomar capturas de pantalla. Aquí solo me voy a tener con un ejemplo, que es la actividad es preparar los materiales escolares por la mañana, ¿no? Esa es la actividad en la que necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesito? Ahí yo les digo ahí a mis seres cercanos, necesito que preparen los materiales de acuerdo al programa de actividades escolares del día mientras ayudo con el baño y vestimenta de nuestro hijo más chico, ¿no? O sea, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, o lo estoy haciendo, pero es muy difícil para mí ahora, y me gustaría que alguno de ustedes prepare sus materiales. Y aquí veamos, ¿no? En este ejemplo hipotético, un miembro de la familia, el esposo, dice, no, pues yo te pongo una alternativa. Más bien yo me encargo del baño y la vestimenta y tú te dedicas, ¿no? A lo de para que tengas tiempo de preparar los materiales. Entonces aquí es más o menos como funcionaría. Y aquí hay otros ejemplos, ¿no? Con lo de preparar la comida, que los miembros sean quienes ayuden con opciones, que a veces el solo hecho de pensar en opciones puede ser abrumador. Son ejemplos nada más, ¿no? Aquí otra vez va a variar de las necesidades de cada familia, etcétera, etcétera. Y bien, por último, solicitar ayuda especializada. Justamente aquí ya no me detengo mucho. Normalmente también lo que se ha reportado, la mayor parte de familias, el mayor reto que tienen una vez que han recibido un diagnóstico formal en un miembro de la familia es cómo acceder a servicios. Primero profesionales y sobre todo cómo, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Es como los primeros retos que tiene, pero por otra parte también acceder a servicios para ellos mismos cuando sienten, ¿no? Que hay ya algo que los está sobrepasando, y en este caso pues no hago más que hacer una invitación a que esta solicitud de ayuda en este momento, mi recomendación más inmediata es, pues bueno, que en este momento puedan acudir a las ventanillas de salud. Justamente en este caso ellos cuentan con mayor información de qué tipos de servicios pueden acudir en su idioma, accesibles para ustedes, cercanos, etcétera, etcétera. Y bueno, que es un poco justamente la función también de estas charlas que tenemos con ustedes. Y listo, creo que me fui un poquito de tiempo, espero que dé tiempo para alguna pregunta. Eh, y nada, hasta aquí por mi parte y bueno, quedo escuchando. Perfecto. Ay, muchas gracias, Iván. Qué buena presentación. Qué importante es hablar de estos temas, ¿no? Tener estos momentos de reflexión y de compartir, aunque sea virtual, sabernos acompañados en temas que a lo mejor no hablamos tanto día a día, que de repente pueden ser medio tabús o no, pero pues saber que hay quien estudia esto y quien tiene estrategias, como dices, cuando somos cuidadores, la vida nos cambia drásticamente, ¿no? Y tener estas herramientas para, pues, poder atendernos también a nosotras, a nosotros mismos y saber qué es importante, cómo hacerle para que, pues, para preservar mi salud mental cuando estoy cuidando a alguien más es muy importante. Y todo lo que nos contaba sobre cómo se manifiesta de diferentes maneras el trastorno del espectro autista es muy valioso porque creo que por muchos años ha sido un tema como
no sé si satanizado, pero muy tabú en el que todo se considera solo un tipo de autismo y a lo mejor no tenemos las herramientas para, pues, conocer más y también quitarle el estigma y darnos oportunidad de aprender, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí unos comentarios en Facebook. Abigail nos está contando que ella tiene cuates y los dos tienen autismo nivel 3. Los dos fueron diagnosticados cuando cumplieron 2 años, ahorita van a cumplir 5 años. Uno de ellos aún no habla y el otro está empezando a hablar. Están tomando terapias de lenguaje, terapia ABA, análisis de comportamiento aplicado, y terapia ocupacional. Nos comenta que ha visto un gran cambio desde que fueron diagnosticados. Creo que no tiene una pregunta, más bien nos estaba contando. Muchas gracias, Abigail, por compartir con nosotras, con nosotros. Otra pregunta que surge por aquí es, ¿qué puedo hacer si sospecho que mi hijo o mi hija tiene alguna manifestación o autismo? Sí, aquí esto es importantísimo, aunque, bueno, aquellas son como datos, ¿no? Normalmente se ha reportado que el diagnóstico formal se hace aproximadamente entre los 4 y 5 años en promedio, pero lo interesante es que los papás, los cuidadores principales suelen identificar signos tempranos desde mucho antes, en los primeros 1 o 2 años. Entonces aquí sí es importante si uno como papá, como cuidador, tiene sospechas, confíe mucho en esas sospechas que tiene y busque un profesional. Aquí también por las recomendaciones. En particular, por ejemplo, de la Academia Estadounidense de Pediatría, se recomienda que todos los pediatras hagan tamizajes de autismo. Entonces, aquí sí lo importante sería que se acerquen a su pediatra de cabecera, por decirlo así, y él, digamos, tendría que tener estas herramientas de tamizaje para, bueno, informarles si sí hay o no estos signos, ¿no? Estos indicadores tempranos de TEA. Y algo que también es importante es que saber que incluso, aunque el diagnóstico formal no se pueda realizar tan pequeño, eso no quiere decir que no se pueda ya hacer cierta intervención, proporcionar apoyo desde esos primeros momentos. Entonces, lo ideal es acercarse, confiar mucho en esa intuición de cuidador de papá de algo está extraño aquí, algo no me cuadra, que confíen en ello y se acerquen a buscar apoyo y no esperarse hasta que ya digan, bueno, ya, esto sí ya lo veo muy grave, ¿no? Entonces sí que al primer signo Claro, se porque acerquen. además, pues mientras más pronto lo diagnostiques, más mejor atención puedes dar, ¿no? Claro. Oye, Iván, ¿el trastorno del espectro autista se hereda? Aquí hay es también diferentes aproximaciones. Básicamente algo que sí se ha reportado en la investigación es que cuando se tiene básicamente hijos de papás que han sido diagnosticados o si hay hermanos en la familia, hay más probabilidad de que también cuente con un diagnóstico de TEA. Sin embargo, esto, digamos, estos factores de heredabilidad que se mencionan, por ejemplo, en el manual del DSM, que es donde se elaboran los criterios diagnósticos, no quiere decir que haya como el gen específico que hereda el TEA, ¿no? Porque otra vez, al menos hasta como se ha reportado actualmente, no hay un indicador biológico que sea vamos a decirlo así, factor causal del TEA, ¿no? Entonces, digamos, hay mayor probabilidad, pero no se sabe el mecanismo por el Claro. cual esto es así. Oye, y ya nada más para antes de cerrar, otra preguntita. ¿Sabemos si las vacunas pues, pueden causar autismo? Ya sabes que se habla mucho de eso y sobre todo ahorita en Estados Unidos está este debate y pues, pero vamos a preguntarte a ti. Sí, no, es uno de los mitos más extendidos, no, no es verdad, no hay ninguna evidencia empírica que asocie, ¿no? Las vacunas con la presencia de TEA, entonces sí, ¿no? Aquí, pues eso, decirle, es la cuestión, ¿no? Que a veces las familias, y por esta razón es importante este tipo de charlas, ¿no? Las familias suelen recurrir primero a Internet, ¿no? Digo, es bien este ejercicio de buscar autónomamente información, pero desafortunadamente también uno encuentra desinformación, como este caso de este mito, ¿no? De que la vacuna puede provocar No, TEA. y el problema de que pues incluso fuentes oficiales estén sugiriéndolo, ¿no? Vivimos tiempos muy extraños, la verdad. Y la verdad es que
tanta información como comentas, estarlo buscando en internet uno solo de repente puede ser mucho. Y también como lo que hablábamos, ¿no? Del cómo nos puede sobrepasar ser cuidadores principales. Tú, ¿qué le recomendarías a alguien que es cuidador o cuidadora principal y se siente sobrepasado? Aquí, bueno, justamente un poco la intención de la charla de hoy, primero es eso, ¿no? Concentrarse y reconocer, primero reconocer, ¿no? Que ha llegado a este punto en el que siente ciertas dificultades, ciertos malestares, y ahí sí tomar acciones muy en concretas desde estos pequeños pasos de autocuidado, pero sobre todo aquí ya incluso recomendaría mucho el buscar ayuda profesional y nuevamente aquí, ¿no? Puede acercarse en este caso, los connacionales que nos están escuchando a su consulado, a Ventanilla de Salud, y bueno, con proyectos como el que tenemos nosotros, pues podrían derivarlas, ¿no? Vincularlos con un servicio profesional que pueda atenderlas, porque bueno, siempre como lo traté de platicar hoy, el que se cuiden ellos mismos es el primer paso para poder apoyar a la persona que cuidan. Completamente de acuerdo. Otra vez la importancia del diagnóstico, ¿no? Y muchas gracias por reiterarlo. Sí, por parte de la Ventanilla de Salud tenemos estrategias, iniciativas, programas que pueden brindar este tipo de acompañamiento. Acérquense al consulado si tienen alguna duda, si necesitan apoyo de esta manera. Muchas gracias, Iván, por esta Al charla tan contrario. educativa y tan informativa. Como ya les comentamos al inicio y otra vez, esta es una iniciativa de la Ventanilla de Salud Móvil Cleveland. Nuestra compañera Pati Estrada no nos pudo acompañar hoy, pero siempre está con nosotros apoyando a la Ventanilla de Salud desde Cleveland. Contáctenos si tienen necesidad de algo o otra información respecto de apoyos de salud mental. Muchas gracias a la UNAM y muchas gracias a ti, Iván, por esta plática. Sí, al contrario, gracias por el espacio. Que estés muy bien y a todos los que nos escuchan, bye bye. Hasta luego. Hasta luego.